Hola, soy Nats, diseñadora gráfica, especialista en caligrafía y lettering. Durante 8 años me he dedicado a explorar las diferentes posibilidades y estilos de la letra como medio de comunicación, forma y figura. En este tutorial de Bacánica les voy a enseñar a hacer un estilo de letra que se llama casual, que me encanta y es principalmente usado en el rotulismo. El rotulismo viene de la palabra rotular y es una técnica y oficio que nació en el siglo XIX a partir de la necesidad de crear avisos comerciales que fueran de fácil legibilidad y que tuvieran agilidad al hacer los trazos. Existen 3 grandes corrientes del rotulismo. El primero es el sign painting, que se popularizó en Estados Unidos, donde se utilizaba muchísimo en los supermercados para denominar el nombre del producto y su valor, y tiene una estética súper norteamericana con 2 o 3 colores muy contrastantes, letras muy gruesas y grandes y un cartel muy limpio. El segundo es el rotulismo mexicano, que llegó después de la Revolución y trajo el auge del comercio nuevamente. Y como en esa época todavía no existía la impresión digital, el rotulismo fue la mejor forma para que esos negocios ofrecieran sus productos y sus servicios. Hoy en día es un movimiento gráfico súper fuerte, único, lleno de colores y a veces también acompañado de ilustración. Por último, encontramos el fileteado porteño en Argentina, que por cierto es patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Se caracteriza porque tiene unas letras súper adornadas y tiene arabescos y formas que le dan mucha riqueza a la composición. Bueno, ahora les voy a mostrar los materiales con los que se trabaja el rotulismo. El rotulismo se trabaja principalmente con pincel y con pintura acrílica o con pintura en base aceitosa. Los pinceles con los que trabajamos siempre deben ser pinceles planos. Podemos trabajar con pinceles comerciales como los que encontramos en cualquier tienda, siempre que sean planos. ¿Por qué? Porque este pincel plano nos va a permitir trabajar con la direccionalidad y el ángulo. Podemos utilizar estos de cerda corta o podemos encontrar también estos que son de cerda larga. La diferencia entre la cerda corta y la cerda larga es que la cerda larga me va a permitir capturar y cargar mucha más cantidad de pintura para no tener que estar cargando varias veces la pintura y poder hacer trazos más largos continuos. Estos son pinceles que son especiales para rotulismo y vienen también de diferentes tamaños. Como pueden ver, aquí tengo otro tipo de pinceles de mayor tamaño. La diferencia del tamaño va a ser la proporción del tamaño de la letra. Si necesito hacer una letra más grande, pues voy a utilizar un pincel más grande. Si necesito hacer una letra más pequeña, pues voy a utilizar un pincel más pequeño. Pero fíjense que todos son pinceles planos. También nos podemos ayudar de pinceles redondos para hacer ciertos detalles, para hacer sombras, y también podemos hacer letras. Yo siempre he dicho que las letras se pueden hacer con cualquier cosa, hasta con un pedacito de carbón, y en este caso, por ejemplo, les muestro una esponja que también es plana y nos va a permitir hacer rotulismo. Para este tutorial vamos a usar los siguientes materiales. Puedes practicar el rotulismo sobre cualquier superficie, en este caso puede ser papel periódico, puede ser cartulina neón o cartulina Bristol. Vamos a necesitar también cinta de enmascarar, vas a necesitar una regla, vamos a necesitar goma maleable o un borrador, yo prefiero usar la goma maleable, y vamos a necesitar también un carboncillo vegetal. Y lo más importante de todo, las pinturas. Como te comenté anteriormente, yo utilizo pinturas acrílicas, pero dependiendo del soporte, si vas a trabajar en metal, en madera o en vidrio, puedes utilizar también pinturas en base a aceite. La marca que yo más utilizo es marca Pebeo, que es muy buena y me da mucha consistencia. El truco con la pintura es que debe tener un equilibrio, debe tener un punto medio. Si es demasiado fluida, la pintura va a ser muy difícil de controlar y el trazo va a quedar un poco tembloroso. Pero si es demasiado espesa, entonces el trazo no va a fluir tanto y me va a dejar unas texturas del pincel. Debemos encontrar ese punto medio. Para este tutorial vamos a diseñar un afiche, y para diseñar ese afiche primero tenemos que hacer un boceto, para el cual es importante tener muy clara la información que va a ir dentro de ese afiche. Entonces tenemos primero que todo el organizador del evento, que es Bacánica, el grupo que se va a presentar, Puro Sabor, el sitio, Tómalo Merengue, y la fecha.
Vamos a marcar primero un marco. Es muy importante que siempre hagamos unas líneas guía de referencia, que son las líneas centrales, y es importante también que definamos cuál elemento va a tener más jerarquía que los demás. Entonces, el principal elemento que quiero que tenga jerarquía es Puro Sabor, que es el grupo que se va a presentar, y a los otros les vamos a dar una jerarquía menor. Entonces, ese primer elemento lo quiero aquí en la parte central. Voy a marcar el piso o la base donde voy a poner esas letras. En la parte de arriba vamos a poner el organizador, y para que no vaya tan recto y tenga algo de movimiento, voy a poner al organizador aquí en esta curva, como en esta banderín. ¿Listo? Aquí abajo vamos a poner Bacánica presenta, Puro Sabor. Entonces ya puedo empezar a poner las letras, y como ustedes se dan cuenta, en este momento no estoy haciendo letras con mayor detalle. Fíjense que no me quedó tan centrado, pero pues en este momento no me importa que me quede bien centrado, sino que solamente estoy poniendo los elementos para saber cuál va a ser esa composición y esa organización que le voy a dar. Fíjense que este primer boceto no me lleva mucho tiempo, no me puedo demorar muchísimo pensando dónde voy a poner las cosas, sino que estoy tomando decisiones pues conforme mi ojo va viendo cómo van quedando los elementos. Tómalo merengue, y me falta la fecha, que esto lo puedo poner aquí. Ya tenemos un primer boceto que es muy rápido. Esto lo voy a marcar, va a ser mi capa número 1. Aquí trabajamos por capas, y esto se vuelve un proceso de lettering en el que yo voy a empezar a trabajar con una hoja de papel translúcido. A mí me gusta trabajar en papel pergamino porque es de muy buena calidad. Este papel translúcido lo voy a colocar sobre la capa número 1, que fue el primer boceto que hicimos supremamente rápido. Y en la capa número 2, voy a marcar capa número 2, ahí sí ya voy a empezar a refinar muchas más cosas. Entonces lo primero es que vamos a marcar nuevamente el marco. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya estoy trabajando en un papel que tiene puntos. Estos puntos me ayudan como guía. Y acuérdense siempre de marcar el centro, que son las líneas guías, el centro, la mitad de mi diseño y las líneas guía del resto de las palabras. Entonces aquí voy a marcar nuevamente mi banderín, que ese sí me quedó bien en la posición en el que quería y del tamaño como lo quería. Esta palabra que va sobre la línea recta también me quedó bastante bien. Por ejemplo, aquí Puro Sabor me quedó, la palabra puro me quedó muy arriba. Entonces lo que voy a hacer es que con la hoja de papel pergamino, como está suelta, puedo moverla hacia donde yo quiera para marcar mejor esa línea y ubicar mejor ese elemento. ¿Listo? Entonces fíjense que con respecto a lo que tenía al principio, la línea ya se corrió solamente moviendo el papel. La palabra sabor sí me quedó donde quería. Tómalo merengue también. Y agosto lo voy a correr un poquito hacia la derecha. Aquí va a ir agosto. Le puedo hacer el piso donde va a ir como sentada esa palabra. 2023 lo voy a dejar recto. Y el número 19 está un poco corrido hacia la derecha, pero entonces para que no me quede volando en el espacio, lo que voy a hacer es que voy a hacerle un contenedor de fondo. Voy a hacerle este tipo de figura que es muy utilizada en el rotulismo, sobre todo en el sign painting americano, y va a darle el fondo para mi número 19. Aquí, como pueden ver, entonces tengo solamente líneas. En este momento no he hecho letras, solamente coloqué el número, pero tengo solamente líneas. Y ahora que ya tengo bien hecha mi diagramación y mis líneas guía, ahora sí voy a empezar a hacer las letras y a dibujarlas correctamente con el estilo que quiero ponerle y con los grosores también que quiero poner. Un tip muy chévere para saber cuál es el centro de cada palabra y que no me quede corrida hacia un lado o hacia el otro es que voy a contar cuántas letras tiene la palabra. Entonces, por ejemplo, la palabra bacánica tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Por ende, la mitad va a ser en la cuarta letra. 1, 2, 3, 4. Entonces voy a colocar la palabra bacánica, al centro va a ser entre la A y la E. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer en este caso es que voy a correr mi capa número 2, un poquito. Y aquí a este contenedor, o sea, el contenedor no
no tiene el tamaño de las letras tienen que ser un poco más pequeñas porque no quiero que me queden del tamaño del contenedor. Entonces tengo que ponerle un piso y voy a ponerle también un techo a esas letras para que no se me pasen de ahí. Ahora sí voy a definir el estilo que quiero que lleven esas letras. Quiero que lleven un estilo block. El estilo block es un estilo que no lleva inclinación. Como pueden ver, estoy haciendo las líneas totalmente verticales, las letras totalmente verticales. Y es un estilo muy chévere porque tiene mucho movimiento a pesar de estar recto. Se parece mucho al casual que ya aprendimos en el tutorial a hacer, pero tiene bastantes diferencias en la estructura. Entonces, fíjense que ahí ya dentro del contenedor dispuse las letras Bacánica. Aquí, por ejemplo, presenta. Quiero que vayan en un estilo itálico, es decir, que vayan cursivas. ¿Para qué? Para que haya mucho más movimiento y para que haya diferenciación en lo que acabé de escribir arriba y en lo que va también abajo. Y puro, obviamente lo vamos a hacer en nuestro estilo casual que ya aprendimos a hacer. Fíjense que son unas letras mucho más grandes en proporción a lo que venimos haciendo. Entonces aquí voy a marcar. Aquí en este momento estoy marcando solamente la estructura de la letra en palito, yo le llamo palito, que es básicamente hacer como el esqueleto de la letra. Más adelante tendremos que marcar el peso de cada letra para poder saber qué espacio real nos ocupa. Y aquí para esta palabra tómalo merengue también vamos a utilizar casual, pero pues mucho más pequeño, con una jerarquía mucho menor. Como ya aprendimos en el tutorial cómo funciona el pincel y el ángulo del pincel, entonces ya sabemos también que la letra debe llevar una inclinación y ya sabemos también cómo construir cada letra y así es mucho más fácil hacerlas en lápiz. Fíjense que de todas maneras, a pesar de que aquí ya estoy definiendo muchas más cosas y mucho más las formas, tampoco me estoy demorando mucho en la hechura de estos elementos. Pero sí se nota la diferencia de la capa número 1, el boceto inicial que hicimos, a la capa número 2, donde ya refinamos muchísimo más las formas y se ve con mucho más forma nuestra composición. Como les conté al principio, el rotulismo pues se utiliza mucho para carteles. Por eso estamos haciendo nuestro diseño para nuestro cartel y ya tenemos el boceto final listo, pero está en un tamaño mucho más pequeño, entonces necesitamos pasarlo al tamaño real del cartel. ¿Cómo lo hacemos? Yo generalmente lo hago súper a mano alzada y a ojo porque ya lo tengo educado, pero si ustedes necesitan una cuadrícula para pasar elemento por elemento, pues también es súper válido hacerlo. De todas maneras, también por eso les insistí mucho en trabajar las líneas guía, porque esas son las que nos van a dar la posición y la ubicación perfecta para nuestros elementos. Entonces, teniendo a la mano el boceto que ya tenemos final, lo vamos a poner aquí a un lado y vamos a trabajar ya al tamaño del cartel real que vamos a diseñar. Entonces aquí sí ya vamos a ayudarnos de la regla y como hicimos desde un principio, vamos a marcar el centro vertical, el centro horizontal y guíense siempre por las líneas. Es supremamente fácil. Por ejemplo, aquí tenemos el centro en este punto, entonces sabemos que la B va a pasar por encima de ese punto. Y sabemos también que si tengo el centro aquí, la línea base de la palabra sabor está un poco más abajo y pues con curva. ¿Listo? Entonces vamos a marcarlo de la misma manera que lo hicimos. Y puro va más o menos aquí, a esta altura. Listo. Tiene más o menos esta altura en proporción. Presenta va acá sobre esta línea recta y Bacánica va con nuestro banderín aquí. Listo, Bacánica presenta puro sabor. Tómalo merengue, pues es más fácil ubicarlo porque ya tenemos la línea de sabor y le vamos a dar más o menos esta altura. Listo, ahora vamos a ubicar la fecha. Acuérdense siempre de hacerle una base a sus letras. Nunca escriban o dibujen las letras en el aire, siempre tienen que tener una base y es recomendable que tengan también una altura para saber hasta dónde van esas letras. Porque es muy fácil
empezar a variar la altura y la forma de las letras si no tenemos esas líneas guía. Y vamos a dibujar el elemento que es como una estrella donde va a ir el número del día. Y listo. No tengan miedo si se equivocan, esto es solamente un boceto, esta no es el arte final. Entonces no pasa nada si repasan las líneas, si necesitan borrar. Yo no soy tan amiga de borrar, bueno, solo cuando ya hay demasiadas líneas, pero no soy tan amiga de borrar, sino sencillamente como de repasar nuevamente las líneas. ¿Listo? Entonces ya tenemos, fíjense que nuevamente la estructura, y vamos entonces ya a poner aquí las letras que ya les definimos. El estilo con el que las vamos a hacer es solamente volverlas a poner. Ya sabemos cuál es el centro porque ya lo definimos en el boceto más pequeño. Y listo. Entonces es solamente volver a escribirlas. En este caso fíjense que yo comencé de la mitad para atrás. A veces es mucho más fácil hacer eso para que quede bien centrada la palabra. Aquí por ejemplo en este caso me faltó espacio, entonces sencillamente lo que hago es alargar un poco más mi banderín y listo, le damos el espacio a la B. Fíjense que ya tenemos toda la estructura del diseño, igual que lo habíamos hecho en el boceto más pequeño, y una vez tenemos la estructura entonces ya podemos posicionar nuestras letras. Y esto también es un proceso rápido porque ya definimos cuál es el estilo de letra que vamos a utilizar en cada uno. Fíjense que yo aquí empecé de la mitad hacia la izquierda, a veces así es más fácil para que la palabra quede bien centrada. Y también fíjense que una vez que tenemos la estructura donde sabemos que va a ir la palabra, es mucho más fácil colocarla. Aquí sí es importante que coloquemos muy bien los elementos donde deben ir porque este es el boceto con el que vamos a pasar ya a nuestra pieza final. Entonces, por ejemplo, aquí nuevamente voy a empezar de la mitad hacia la izquierda para poner la U hacia este lado y que me quede bien centrado. Recuerden, la inclinación es supremamente importante, que todas las letras tengan la misma inclinación. Y vamos con sabor, la mitad de sabor es la B. Listo, allá vamos trasladando nuestro diseño que estaba pequeño al tamaño real y fíjense que se hace supremamente fácil teniendo las líneas guía bien definidas. Aquí en Tómalo Merengue quiero que no me quede tampoco volando esa palabra, entonces voy a hacer básicamente lo mismo que hice arriba, pero no voy a hacer un banderín, sino que solamente voy a hacer dos líneas donde va a ir como contenida esa palabra. Entonces adicional tengo que hacer dos líneas internas para saber de qué tamaño van a ir mis letras. Listo, porque obviamente no van a ir del mismo tamaño de las líneas que las van a contener. No olviden las tildes que son súper importantes. Listo, vamos con la fecha. A esto, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, esta parte de acá también es como una mini composición. Entonces, si ustedes quieren y necesitan, también es mucho más fácil marcarle a esta mini composición el centro para que no nos vaya a quedar descentrado. Esto va a ser una línea también pintada y ya tenemos nuestro elemento contenedor del número. Entonces sencillamente dibujamos el número de esta manera. Y ustedes se preguntarán cómo hacemos para pasar este boceto a nuestro formato final, que va a ser la cartulina neón. Lo vamos a pasar con calquitos de primaria. Yo lo llamo así porque literalmente vamos a calcar como si estuviéramos en la primaria. Entonces vamos a tomar nuestro boceto ya grande, le vamos a dar la vuelta y por la parte de atrás con el carboncillo, yo partí un pedacito de la mina de carboncillo, vamos a hacer esto. Vamos a colorear o a rayar todo donde haya diseño, o sea, en este caso absolutamente todo el cuarto de papel periódico. Si te quedaron los dedos untados, puedes utilizar la goma maleable también para retirar ese exceso de carboncillo que nos queda. La goma maleable es buenísima. Entonces, una vez que ya tenemos esto por detrás, le damos la vuelta nuevamente. Vamos a colocar ya nuestro formato final en la parte de abajo y vamos a poner nuestro boceto encima. Tengan mucho cuidado de no moverlo demasiado porque se va a ensuciar la cartulina con el carboncillo.
Si ustedes quieren pueden utilizar cinta para pegarlo o si no con la otra mano, la que no utilizan para escribir, se pueden ayudar para pintar. Y en este momento lo que vamos a hacer es que vamos a recalcar nuevamente todos nuestros elementos. En los primeros trazos que hagas puedes fijarte sosteniendo muy bien y teniendo cuidado que no se te mueva. Puedes fijarte si se está pasando el diseño o no. Entre más cantidad de carboncillo le hayas echado, pues se va a pasar mucho más, pero la idea no es ensuciar la cartulina y que quede toda llena de carboncillo, sino solamente que podamos ver que el diseño está ahí. Este paso es determinante porque ya como estemos calcando nuestro diseño, aquí es como va a quedar finalmente luego cuando lo pintemos. Obviamente el rotulismo se puede hacer a mano alzada sin necesidad de tener calcado el diseño, pero pues entre más preciso y entre más limpio quieres que te quede tu diseño, pues será mejor utilizar este tipo de recursos. Aquí, si se dieron cuenta, cambié a lápiz, ya no estoy utilizando portaminas porque como estoy ejerciendo bastante presión para que el diseño se pase, pues es más fácil hacerlo con una mina más gruesa y pues el portaminas se parte muy fácilmente. Fíjense que acá ya no estoy pasando las líneas guías solamente las utilizo para cuando estoy bocetando y cuando estoy definiendo mi diseño. Aquí en el diseño final ya no necesito las líneas guía porque ya se supone que tengo todos los elementos dispuestos donde deben estar. Tengan cuidado si están utilizando este papel periódico porque es muy delicado y si le hacen mucha presión pues se va a romper y terminan rayando su cartulina de abajo. Aquí sí tengo que marcar estas líneas porque dije que no quería que Tómalo Merengue quedara tan en el aire, entonces tengo que marcarlas para poder saber y dibujarlas. Y listo, tengan mucho cuidado también al levantar el boceto para que no se les vaya a manchar el resto de la cartulina. Ya que tenemos listo nuestro diseño final pasado al soporte donde va a quedar nuestro afiche, ahora nos pasamos a la pared porque recuerden que el rotulismo se realiza generalmente de pie para tener un resultado mucho mejor. Entonces vamos a lo divertido, a pintar. Como pueden ver, tenemos letras de diferentes tamaños, que fue la jerarquía que le dimos a nuestro afiche. Entonces para las primeras letras voy a utilizar un pincel mucho más pequeño que me va a permitir trabajar la proporción de esas letras de la mejor manera. En las primeras letras, que son la palabra bacánica, utilicé otro estilo que se llama block, que como ya les había comentado es un estilo que va totalmente recto. Entonces realizo los trazos totalmente rectos, ahí no llevan inclinación, pero que igual es supremamente fluido como el estilo casual. Recuerden cargar lo suficiente su pincel para que no les haga falta pintura y no les queden trazos incompletos. Este estilo block, los trazos horizontales son generalmente llevados en diagonal hacia arriba. Y bueno, aquí tienen que tener mucha paciencia, mucho amor y mucho ojo con sus letras y con cada trazo que están realizando. No importa si se corren un poquito cuando ya estén pintando, si se corren de lo que tenían con lápiz, no pasa absolutamente nada, eso es muy común. Siempre y cuando mantengamos la estructura y la armonía del diseño. Y si necesitan repasar, recuerden que lo pueden hacer perfectamente y refinar bien sus trazos. Y no se olviden tampoco de las tildes. En este momento cambié de pincel porque vamos a hacer unas letras mucho más grandes, entonces recuerden que proporcionalmente voy a necesitar un pincel más grande. Voy a cargar mucho más este pincel porque al tener más cerdas y al ser las letras más grandes voy a necesitar mucha más carga de pintura. Recuerden tener el ángulo del pincel y vamos despacito y con mucho cariñito a hacer el trazo, lo finalizamos un poquito en curva. Ahí al final ya se me iba acabando la pintura, pero esas texturas que quedan muchas veces también le dan mucha riqueza a la letra. Recuerden tener en cuenta el orden de los trazos y la dirección de los trazos. Eso se llama el ductus de la letra.
Es importante que ustedes también traten de sincronizar su respiración con el movimiento de la mano, del brazo y de cada letra. Pueden poner una música que les guste bastante y que los conecte con esto que están haciendo. Recuerden que una vez que entendemos la estructura y cómo se hace cada trazo, va a ser mucho más fácil entender cómo se construye cada letra. Bueno, como se dieron cuenta, esto es un tema de mucha paciencia, de mucha disciplina, de hacerlo con mucho amor. Y es importante que ustedes sean muy conscientes de cada cosa, cada detalle y de cada guía que hay en este diseño, porque a veces pareciera que son solo unas letras sobre un papel, pero hay muchísimas cosas en juego que ya vimos, como la composición, el ángulo del pincel, que siempre se debe mantener tanto en el inicio como en el final del trazo, la cantidad de trazos y su dirección, que ese es el ductus de la letra, la cantidad de trazos, el número de trazos, la dirección y la secuencia de esos trazos para construir cada letra. Y nada, gócenselo muchísimo porque esto es de divertirse y de sacar unas letras muy sabrosas. Bueno, aquí ya tenemos la pieza terminada de nuestro cartel. Como pueden ver, tiene muchísimos más elementos que añadieron mucha riqueza para que el cartel sobresaliera y saliera casi de la pared. Entonces, fíjense lo que tenemos. Tenemos una mezcla de estilos, tenemos block, tenemos letra script, que la letra script generalmente está en minúsculas y va inclinada. También se realiza con pincel y también tiene que llevar su ductus, que es el orden como se construyen las letras, y tenemos nuestra hermosa letra casual. Como pueden ver, pues agregamos unos detalles de destellos, de sombras, y agregamos el bloque de la parte de arriba del que habíamos hablado en el boceto y el elemento como una estrella que resalta mucho más el número y que hace que cobre mucha más vida. Y si se dan cuenta, utilizamos solamente dos colores de pintura que contrastan fuertísimo con el fondo y que corresponden muchísimo a esa gráfica tan característica del rotulismo. Bueno, espero que les haya gustado mucho este tutorial. Anímense y atrévanse a probar en diferentes soportes, en vidrio, en madera, en metal, en pared, en muros. Y practiquen mucho. Esto es de practicar mucho y de darle mucho amor a las letras, que son hermosas y que son una herramienta maravillosa. Los invito a que visiten el canal de YouTube de Bacánica, donde hay muchísimos tutoriales más, y a que visiten su página web www.bacanica.com. Eso es todo, nos vemos en una próxima.